En esta sección vamos a resolver dos ejercicios de la práctica del Thomas, sección 14.4, correspondiente a la regla de la cadena. El primer ejercicio, el ejercicio 4, nos da una función W, ¿sí?, que depende de X y Z. X y Z son a su vez funciones que dependen de la variable t. Entonces, el primer inciso nos pide que expresemos la derivada de w con respecto a t como una función de t usando la regla de la cadena y expresando w en términos de t derivando directamente con respecto a t. Entonces tenemos dos formas. Tenemos que hacer, por un lado, calcular esta derivada usando la regla de la cadena y dejarlo expresado en función de t, y por el otro, primero expresar w en términos de t y de ahí derivar directamente. Obviamente, ambos caminos nos tienen que dar la misma derivada. El segundo paso que tenemos que resolver es evaluar esa derivada para el valor de t dado. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular esta derivada usando la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir usando la regla de la cadena? Si tenemos una función w que depende de x, y z y a su vez x y z dependen de t, entonces la regla de la cadena nos da esta definición para la derivada. Es la derivada w con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de w con respecto a y por la derivada de y con respecto a t más la derivada parcial de w con respecto a z por la derivada de z con respecto a t. O sea, vamos a ir calculando cada una de estas derivadas. En primer lugar, la derivada parcial de w con respecto a x es la derivada de este logaritmo con respecto a x. Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x es 2x por la derivada de x con respecto a t. X es coseno de t. La derivada de x con respecto a t es menos seno de t. De forma similar, la derivada parcial de w con respecto a y es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento con respecto a y, que me queda 2y, por la derivada de y con respecto a t. Y es seno de t, entonces su derivada es coseno de t. Más el último término, la derivada parcial de w con respecto a z, que nos queda 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada de este argumento con respecto a z, por la derivada de z con respecto a t, ¿sí? Si derivo 4 por raíz de t, nos queda 4 por 1 medio por t a la menos 1 medio. Entonces me queda 4 por 1 medio, nos queda 2 por t a la menos 1 medio o 2 sobre t a la 1 medio, que es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos una primera expresión. Lo que me pedía es que lo escriba en función de t. Entonces tendríamos que reemplazar x y z por lo que corresponden a funciones que dependen de t. Entonces, en este caso tendríamos 2 por x, que es coseno de t, por menos seno de t, ¿sí? Y los denominadores serían todos lo mismo. Entonces, el denominador sería coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más z cuadrado, me quedaría 16t. Fíjense que nos queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Eso sabemos que es una identidad trigonométrica y es igual a 1, ¿sí? Entonces fíjense que en los otros denominadores ya puse 1 más 16t, ¿sí? Valen todos lo mismo. Entonces, en el segundo término nos queda en el denominador 1 más 16t y en el numerador teníamos 2y, y es seno de t. Entonces nos queda 2 por seno de t por el coseno de t que teníamos acá. Y en el último término nos queda 2 por z, que es 4 raíz de t, ¿sí?, por 2.
sobre raíz de t. El raíz de t se cancela y me queda 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Sí? Ahora, notemos que este término es el opuesto a este término, ¿sí? Entonces se van a cancelar. Me va a quedar solamente el último término y como les decía, el raíz de t se cancela y en el numerador me queda 2 por 4, 8 por 2, 16 y en el denominador me queda 1 más 16t, ¿sí? De esta forma calculamos la derivada de w con respecto a t utilizando la regla de la cadena. Vamos ahora a hacerlo primero expresando w en términos de t y luego derivando. Entonces, primero expresamos w en términos de t. Lo que hacemos es reemplazamos x y z directamente por sus funciones dependiendo de t. Nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado de t más 16t. Nuevamente, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t nos da 1, entonces w es una función en términos de t igual a logaritmo de 1 más 16t. ¿Sí? Entonces, ahora si tenemos que derivar con respecto a t es bastante más sencillo. ¿Qué nos queda? Nos queda la derivada de w con respecto a t es la derivada del logaritmo 1 sobre 1 más 16t por la derivada de este argumento que es 16. ¿Sí? Y obviamente obtuvimos el mismo valor para la derivada. Entonces resta ahora evaluar la derivada de w con respecto a t para t igual a 3. Entonces en este caso simplemente reemplazamos t por 3 y nos queda que esa derivada es 16 sobre 49. Con esto concluimos el ejercicio 4. Pasamos ahora al ejercicio 32. Obtenga los valores de la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y en el punto indicado. Tenemos una ecuación que depende de x, y z igualada a 0 y el punto que es 1 logaritmo de 2 logaritmo de 3. Para resolver esto lo que vamos a utilizar es uno de los teoremas, ¿sí? Nosotros tenemos un teorema expresado para 2 dimensiones y en la teoría a continuación se hace la generalización a 3 dimensiones. ¿Qué es lo que me dice eso? Si yo tengo una función que depende de 3 variables y esa función está igualada a 0, entonces lo que me dice este teorema es que la derivada parcial de z con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x dividido la derivada parcial de f con respecto a z. De la misma forma, la derivada parcial de z con respecto a y es menos la derivada de f con respecto a y sobre la derivada de f con respecto a z. Entonces vamos a hacer los cálculos, ¿sí?, de estas derivadas de la función f. Obviamente f es esta ecuación que está igualada a 0. Entonces si yo tengo que derivar esto con respecto a x, ¿qué es lo que me queda? E a la y pasa a ser una constante, entonces me queda una constante por x. Si lo derivo me queda la constante. Esto pasa a ser una constante, entonces se va porque depende de y de z. Y 2 por logaritmo de x, 2 es una constante y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. 2 es una constante y 3 logaritmo de 2 también es una constante, entonces es la derivada de f con respecto a x, me queda simplemente estos dos términos. Pasamos ahora a hacer la derivada de f con respecto a y. En este primer término x es la constante y la derivada de e a la y es e a la y. Entonces me queda la constante por la derivada de e a la y. Este segundo término es y con respecto a lo que quiero derivar y e a la z es una constante. Entonces la derivada de este término me queda directamente la constante que es e a la z. Todo lo demás no depende de y, es constante, entonces se hace 0. Por último, la derivada de f con respecto a z, en este primer término es constante, tengo solamente este término que depende de z y la derivada me queda y, que sería constante, por la derivada de e a la z, que es e a la z.
Tenemos entonces las tres derivadas que necesitamos. Podemos calcular la derivada parcial de z con respecto a x menos f sub x sobre f sub z, ¿sí? Es menos la derivada que calculamos con respecto a x dividido la derivada que calculamos con respecto a z, y la derivada parcial de z con respecto a y nos queda de esta forma, ¿sí? Por último, hacemos el cálculo evaluándolo en el punto 1 logaritmo de 2 logaritmo de 3 y haciendo las simplificaciones correspondientes. Por ejemplo, acá nos queda e a la logaritmo de 2, eso es 2. Y acá nos queda e a la logaritmo de 3, eso es 3. Evaluando y simplificando obtenemos los resultados correspondientes. Bueno, esto concluye el ejercicio 32. Tienen mucho para entretenerse. Nos vemos en el foro de consultas.